El silencio en la América colonial tenía un peso distinto, una promesa fría que se agarraba a tu espalda antes siquiera de que el sol rompiera el horizonte. La mañana se deslizaba gris ceniciento sobre los muros de adobe, cargados con el calor opaco del día que apenas despertaba. Te encontrabas en esa pequeña casa donde el tiempo parecía más lento, marcado por el raspar constante de la escoba contra el suelo de tierra apisonada. El sonido monótono que marcaba las horas sin prisa ni descanso. El leve aroma a maíz fermentado se mezclaba con un rastro de carbón, y cada inspiración era un golpe sutil para tus sentidos acostumbrados a esa mezcla tan poco glamurosa. La ropa tejida a mano rozaba ásperamente tu brazo, un recordatorio constante de que nada era suave ni cómodo, aunque ese tejido rústico tejía la historia de cada jornada. Si hoy se nos acaba la batería del celular, imagina perder tu única herramienta de trabajo, esa vieja azada que parecía tan inseparable como un amigo fiel, dándole filo una y otra vez, ritual sagrado para aguantar el día. Barrer el suelo era un acto repetitivo, casi hipnótico. El polvo y la arena se colaban entre tus dedos, mientras el brillo tembloroso del sol se arrastraba lentamente por el cielo. Afilar la azada ocupaba otra parte del día. Ese roce metálico se convertía en un eco constante que parecía tatuar la monotonía de una existencia que no permitía tregua. La mezcla del sonido con el olor a tierra seca te hacía pensar con una ironía amarga. Cuanto más sencilla era la vida, más pesada parecía. La rutina. Sabías que el pan que comías a veces llevaba fibras de cactus mezcladas, un detalle que, en su extraña rareza, aliviaba la simple monotonía cotidiana. Había una belleza humilde en ese pan áspero, quizás como un chiste del destino, una broma silenciosa para quien se molestara en notarlo. El canto lejano de un gallo rompía ocasionalmente la repetición, pero más allá todo seguía idéntico, como una escena congelada a la espera de algo. Mientras el sol subía más alto, te sentaste en un rincón, observando la lenta marcha de hormigas sobre piedras que calentaban la tierra. Tus párpados comenzaron a pesar y el mundo antiguo parecía arrullarte suavemente hacia un descanso tan deseado como inevitable. Pero entonces un crujido diferente, un murmullo apagado desde la calle, frenó la rutina como una piedra en el camino. Un gesto fugaz entre vecinos, una mirada que desafiaba el silencio, y algo en el aire cambió, pesado y extraño. La calma antigua se rompía con un aviso no dicho, una promesa de que ese día no sería como los demás. Oye, antes de que Morfeo te atrape de verdad, echa un vistazo rápido para asegurarte de que sigues suscrito. Para algunos, el botón desapareció y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like tan suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. El murmullo que rozó la fachada de adobe no era un simple suspiro del viento. Se deslizaba cargado de una rareza aguda, como el eco distante de una puerta cerrándose con un cerrojo oxidado en un edificio olvidado. Te detuviste, con la escoba inmóvil en el aire, y el polvo regresó al suelo, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. La pequeña casa parecía contener un secreto
que apenas comenzabas a compartir. En la calle, el silencio se tensaba, casi palpable, y los pasos que se aproximaban rompían esa quietud con esa cadencia pausada que la desesperación arrastra cuando no quiere ser descubierta. Sabías que aquello no era casual. La mirada esquiva de tu vecino al cruzarse contigo había cargado el aire con una inquietud indescriptible, esa clase de alarma que no se anuncia en voz alta, sino que se siente, reptando desde la raíz de la piel. Afilar la azada quedó olvidado en el suelo. Y el raspado metálico se apagó como una campana que se desploma en la lejanía. Caminaste hacia la puerta, con los dedos arrugados por el trabajo y la mano casi temblorosa. Abriste un poco el acceso y espiaste la calle, donde un grupo reducido de figuras se movía con prisa contenida, atrapado entre la urgencia y el miedo. A lo lejos, un camión de polvo ascendía desde la plaza principal, una pequeña nube terrosa que se recortaba contra el cielo opaco, mezclándose con las sombras temblorosas. ¿Qué podía alterar la rutina monótona de aquel día aparentemente igual a anteriores? Te preguntaste si era desventura o un cambio que jamás imaginaste. El aroma a maíz fermentado y carbón dejaba paso a un olor más áspero y metálico, como si la tierra misma se quejara desde lo profundo. Las voces apenas susurraban noticias, rápidas y fragmentadas, como hojas arrastradas por una corriente invisible. Se hablaba de caravanas que se detenían antes de llegar, de hombres armados que ya no respondían a ningún patrón conocido, de decisiones que escapaban a tu lógica de todos los días. Era un rumor que iba creciendo sin detenerse, invadiendo las plazas, las casas y sobre todo el alma de quienes esperaban sin saber bien qué. Volviste a mirar hacia tu izquierda y viste que la anciana, que siempre vendía tortillas en la esquina, estaba recogiendo con rapidez su pequeño puesto. Sus manos, acostumbradas a la suavidad del maíz molido, se volvían torpes y aprensivas. En sus ojos ya no había solo cansancio, sino el brillo salvaje de la incertidumbre. Incluso sus pasos, lentos por muchos años, se aceleraron para desaparecer en la espesura de callejones angostos. Recordaste el pan áspero que tomabas cada mañana, como un amuleto contra la monotonía, y te preguntaste si tendrías fuerza para morder aún esa corteza seca cuando lo que fuera a venir reclamara tu atención. La realidad, siempre ruda, exigía ahora el doble de tu resistencia. El sol en su ascenso constante parecía más distante, como si una capa invisible lo mantuviera apartado de tu día. El calor que antes se sentía en la piel se convertía en una sombra que se arrastraba pesada, cargada de presagios. La tierra parecía absorber la tensión, guardándola para un momento que aún no llegaba, pero que era inevitable. A lo lejos, un canto de gallo intentó recuperar la normalidad, una ráfaga de rutina desesperada, pero el eco fue mordido por un silencio más profundo que todo lo anterior. Te sentaste de nuevo contra el muro, sintiendo que la fatiga se colaba por los huesos, mezclada con un deseo casi infantil de cerrar los ojos y escapar a otro mundo, aunque fuera solo por un momento. Pero entonces el murmullo creció desde la calle y se convirtió en un vocerío apagado, una ráfaga de palabras que apenas alcanzaste a descifrar. No podemos ignorarlo más. Ya no hay vuelta atrás.
Las órdenes cambian, y pronto estaremos todos bajo su sombra. El miedo se dibujaba en la voz del hombre que hablaba, su figura recortada contra las paredes que comenzaban a resonar con la advertencia no dicha. Respiraste hondo, intentando filtrar ese olor a tierra seca mezclado con sudor frío que te subía por la garganta. Afuera, un niño corría para esconderse tras una puerta. Su risa nerviosa y forzada intentaba disimular el temblor que le recorría el cuerpo. Era el mismo miedo que sentías filtrarse en tu pecho, una certeza opaca que empezaba a agarrar fuerza. Era como si una mano invisible hubiese detenido el sol y suspendido el tiempo para que la realidad protestara antes de arrastrarlos a todos. Tu mirada recorrió, por última vez, antes de entrar, la modesta habitación que llamabas hogar. El aroma a maíz y carbón se mezclaba ahora con una pizca de incertidumbre que no querías reconocer. Con el sol cayendo en horizontes que prometían noches de incertidumbre, la calle gritó silenciosamente un nombre que solo tú escuchaste, un susurro que te llamaba desde el borde mismo de lo que conocías, y supiste, sin que la voz se hiciera clara, que aquel día no era como los demás. La promesa fría del silencio ahora pesaba con un nuevo significado que solo el tiempo revelaría. Y entonces la sombra apareció en el umbral, no un extraño, sino alguien cuyo rostro esperaba no ver. Un encuentro que estallaría como quebrando el cristal fino de la calma que quedaba. Justo cuando la puerta se cerraba tras de ti, el umbral de la puerta todavía vibraba con el eco del último paso, cuando la sombra se desdibujó contra la penumbra del corredor. No era un extraño, como habías anticipado con ese nudo frío en el estómago, sino alguien cuyo rostro habías evitado desde hacía mucho tiempo. Alguien con historias enterradas en arrugas, con palabras pesadas como la tierra seca que pisábamos cada día. El crujido de sus botas sobre la tierra movediza parecía romper el silencio que te envolvía. Ese silencio que ya no era sino un peso sobre tus hombros, una sombra alargada que negabas, pero que crecía con cada respiración. Su mirada se posó rápidamente en ti, con la misma mezcla de reconocimiento y precaución que había sentido desde el primer instante que levantó la vista. No hubo palabras inmediatas, solo el roce distante del viento colándose por la endija de la puerta y el tenue olor a tabaco mezclado con sudor rancio que impregnaba el aire. Un silencio cargado de amenazas no dichas, de recuerdos amargos que nunca encontraban la salida, como si el tiempo se hubiera detenido para ambos allí, en aquella habitación diminuta. Entonces, con la voz ronca y lenta, pan rota como las paredes que te rodeaban, dijo algo que apenas parecía más que un susurro. Ya no queda tiempo para esconderse. Te quedaste paralizado, con la escoba olvidada como un objeto inútil, mientras sus palabras calaban en el polvo que se asentaba lentamente sobre tus hombros. La rutina diaria, las interminables horas de barrer, afilar la azada y morder la corteza del pan áspero, se tambaleaban ante esa sentencia, como si cada gesto aprendido y repetido una y otra vez perdiera sentido bajo el peso de una realidad que no habías querido enfrentar. Nada era tan simple como barrer el suelo para ocultar la suciedad, ni afilar la herramienta para sobrevivir a una jornada más. Ahora, la tierra parecía contener correas invisibles que tiraban de ti hacia adelante, hacia una situación incierta y peligrosa, mucho más honda que el polvo que levantabas. Con una rapidez inesperada,
La figura se giró y marcó con pasos firmes la distancia que la separaba de la puerta. La madera rechinó en un lamento seco cuando salió, dejando tras sí un rastro de incertidumbre en el aire pesado de la habitación. Saliste también, con los ojos alertas, mientras la plaza principal se desplegaba ante ti en su usual calma falsa. Pero aquella calma se había fracturado en 1000 susurros, en ecos sofocados, como si las paredes escucharan y temieran revelar demasiado. Los rostros conocidos que hasta hace poco apenas levantaban la vista, ahora se ocultaban tras miradas esquivas, voces engullidas por el miedo. Un murmullo persistente crecía en la periferia, convocando confundidos, convocando resistentes, como una marea que lentamente inundara el espacio. ¿Qué significaba esa sombra que acababa de atravesar tu puerta? ¿Qué mensajes urgentes se escondían en cada palabra callada de la gente que te rodeaba? Sin darte cuenta, te encontraste empujando la humilde azada contra el suelo, como un ancla para no flotar en ese océano creciente de dudas. Las manos, tan curtidas y firmes en el trabajo cotidiano, temblaban apenas bajo esa carga de tensión, y el olor, siempre denso y terroso, mutaba ante tus sentidos, ahora mezclado con un dejo metálico, como la promesa oxidada de un cambio inminente. El sol, que antes parecía una bola distante y pálida, se había convertido en un observador impasible desde el cielo grisáceo. Sus rayos apenas se colaban entre las nubes, como si la naturaleza misma dudara en iluminar un día que se teñía de inquietud. De repente, un grito ahogado emergió del extremo opuesto de la plaza. No era un llamado de alegría, sino una exhalación desesperada, el triunfo momentáneo de un miedo que no podía ocultarse más. La gente se dispersó en un susurro. Las piernas se aceleraron en fragmentos de escape, y la tarde, que prometía calma, se convirtió en un reloj que corría hacia un desastre anunciado. Encontraste refugio momentáneo en el vano de una puerta, el pecho latiendo con fuerza contra las costillas. Observaste, casi sin aliento, la corriente humana que se alejaba del epicentro del revuelo. Vibraba entre los muros, un zumbido bajo que parecía absorber cada palabra y convertirla en carga para las almas inquietas. Y entonces ocurrió. Un hombre apareció en el centro, vestido con ropas que hablaban más de autoridad que de humanidad, sus ojos afilados, como dagas que hundían sombras en la plaza. Su presencia era un corte en el espacio-tiempo cotidiano, un cambio abrupto que quebraba la fina costra de seguridad que todos se habían forjado. Desde su boca, una declaración seca y fatal se elevó, atravesando el murmullo como el filo de su discurso. El orden ha cambiado. La ley nueva será obedecida o la oscuridad caerá sobre todos vosotros. El aire se congeló por un instante, y en ese latido suspendido, algo dentro de ti supo que no había marcha atrás. Volviste la mirada hacia tu mesa improvisada, donde el pan seguía esperando sin palabras, áspero e inclemente. Cogiste un trozo, lo apretaste entre los dedos y entendiste que lo que parecía un amuleto habitual se había convertido en un símbolo vacío, un recuerdo frágil de días menos complicados. Te levantaste con las piernas que pesaban y el corazón apretado, mientras la sombra se hacía más larga y espesa, consumiendo el último rayo de sol. La promesa fría del silencio ya no te acompañaba en soledad. Ahora era un pregón, un telón que se alzaba sobre algo que aún no podías nombrar,
pero que sabía que definiría cada paso a seguir. Con la mirada fija en el horizonte, sentiste que el tiempo no te pertenecía más. En la plaza, los murmullos crecían, y en el aire denso, una pregunta que no podías evitar. ¿Qué harías cuando la sombra finalmente cayera sobre la puerta de tu hogar? La plaza parecía un escenario vacío cuando te acercaste, pero esa sensación de desolación estaba teñida de un bullicio lejano, como un zumbido atrapado bajo la piel de los edificios. Los murmullos habían evolucionado en susurros firmes que trascendían las paredes desgastadas, palabras que no querían ser oídas, pero que flotaban en el aire con una urgencia implacable. Tú, con la azada todavía clavada en la tierra seca, eras testigo del cambio que comenzaba a rasgar la piel acostumbrada de aquel día. El hombre que había pronunciado aquella amenaza permanecía en el centro, rígido como una estatua que vigilaba la incertidumbre. Los ojos oscuros, brillantes de una determinación inquietante, recorrían a la multitud dispersa. Las figuras conocidas, antes sumergidas en su rutina propia, ahora se movían como sombras asustadas, huidizas. Cada rostro era de un leve temblor. Algunos apretaban los labios, otros bajaban la mirada, pero todos compartían esa misma tensión. Ese silencio roto por la voz única había pulverizado la falsa calma. La luz pálida del sol luchaba con las nubes encapotadas, filtrándose en rayos débiles que alargaban las sombras de la gente. El olor a tierra seca ahora se mezclaba con un amago de sudor y una humedad lejana que no pertenecía a ese ambiente. Tus manos, tan habituadas a esa rudeza cotidiana, se crisparon ligeramente mientras observabas el panorama que parecía estirarse en electrizante espera. Del otro lado de la plaza, una mujer mayor apretaba contra su pecho un rosario gastado. Sus dedos temblorosos repasaban las cuentas con un ritmo que parecía un intento de conjurar la tormenta de incertidumbre. Cercana a ella, un joven cerró con fuerza las puertas de un pequeño establo. El ruido seco resonó como un portazo que no solo encerraba caballos, sino también temores contenidos. Cada fragmento de vida bullía en la tensión del momento. La monotonía a la que habías estado apegado parecía un espejismo lejano, una tela que se había rasgado para dejar al descubierto el vértigo de lo desconocido. Afilar la azada, barrer el polvo, el pan áspero de cada mañana, todo se volvía ahora una preparación insuficiente frente al peso que se acumulaba en el aire. Un viento frío comenzó a atravesar la plaza, colándose por las rendijas entre los muros agrietados. Traía consigo un sonido extraño, casi metálico, que se mezclaba con el eco lejano de pasos apresurados. Ese murmullo crecía en la distancia, doblándose y resonando en tus oídos como un tambor que llamaba a despertar del letargo impuesto. El hombre de autoridad levantó la mano, y el murmullo se convirtió en silencio. Sus palabras cortaron el aire. Con la precisión de un filo invisible. A partir de ahora, la resistencia será considerada traición. Quien desobedezca caerá bajo la sombra sin piedad. Cada sílaba parecía caer como una gota pesada sobre la tierra agrietada. Entre la multitud, un suspiro colectivo se escapó como una ligera ráfaga de desesperanza. Tú sentiste cómo el peso de esa sentencia se clavaba en tus huesos, una promesa oscura que no podía ser ignorada. Retrocediste un paso y la madera de las tablas bajo tus pies crujió, recordándote el tejido de tu hogar, ese refugio frágil que parecía desvanecerse con cada anuncio. El pan seco en tu mesa seguía allí,
tocado solo por tus dedos, ahora frío y extraño, más recuerdo que alimento. ¿Cuándo sería el momento de morderlo sin miedo? Te apoyaste levemente contra el muro, respirando el aire con esa mezcla áspera que ya conocías, solo que ahora teñida de especias amargas. El sol, tímido, asomaba por momentos, como si dudara en iluminar aquel nuevo escenario, un mundo cuya calma había sido irreversiblemente alterada. Alrededor, las calles comenzaban a vaciarse. La anciana que vendía tortillas había desaparecido sin dejar rastro, y tus vecinos desaparecían detrás de puertas cerradas, dejando ecos mudos y ventanas opacas. El aroma a maíz fermentado cedía espacio a un olor más profundo, un perfume teatral de miedo y urgencia. Volviste la mirada hacia la sombra que el hombre de ropas oficiales proyectaba sobre la plaza. Era un espectro que parecía absorber la luz, tragándose los últimos vestigios del día tranquilo. Su firmeza era una herida abierta que sangraba inquietud. Sin decir más, giró sobre sus talones y desapareció entre las callejuelas como un presagio desvanecido. El rumor que había acompañado su marcha se convirtió en un grito ahogado, un sonido que vibraba bajo la superficie del tiempo y la memoria. Te preguntaste qué puertas se cerraban definitivamente detrás de él, qué secretos se embarraban ahora en la tierra que pisabas. El cielo se oscurecía lentamente, pero no era el crepúsculo habitual. Era un velo casi tangible, una niebla fina que extendía sus brazos mientras el día moría. Para ti, el silencio volvió con un peso aún mayor. No era la calma, era una advertencia. Metiste las manos en los bolsillos del pantalón, acariciando la aspereza de la tela, y alzaste la mirada hacia el horizonte, donde las sombras comenzaban a bailar con la penumbra. Un pensamiento cruzó tu mente, fugaz pero claro. No habría retorno. Frente a ti, el umbral de la puerta seguía abierto. Dentro, el aroma a maíz y carbón parecía más distante, como un recuerdo frágil atrapado en otro tiempo. Afuera, la plaza se diseñaba ahora como el tablero donde se jugaría cada movimiento que definiría tu destino y el de quienes como tú aún respiraban el aire rancio de la vieja tierra. La azada tembló un instante en tu mano. No estaba lista para el descanso, ni para la entrega, ni mucho menos para la espera muda que se insinuaba con cada sombra alargada. Respiraste profundo, dejando que el aire caliente se colara por tus pulmones, y diste el primer paso fuera de aquella calma rota, hacia el corazón de un día que prometía no ser olvidado. Y en ese instante, cuando el sol se escondía finalmente detrás de los muros, un grito firme atravesó la creciente oscuridad, una llamada que rompió el silencio y te obligó a mirar hacia donde el miedo y la esperanza se cruzaban, justo antes de que algo inconfundible, un nombre, fuera pronunciado en voz baja, casi un susurro, como si temieran que el viento mismo lo robara. La puerta alzó un crujido distinto, como un suspiro lastimero que escapaba del día. Atravesaste el umbral con pasos fatigados, dejando atrás la penumbra que abrazaba con dedos invisibles la estancia. Afuera, el aire se había espesado. Ya no era solo polvo ni aroma a carbón y maíz fermentado. Algo se había quebrado en la atmósfera, como el leve temblor previo a una tormenta
que se sostiene con uñas sobre un mar calmo. Tus ojos recorrieron las calles, ora vacías, ora punteadas con figuras escurridizas que buscaban esconderse sin proponérselo. Las miradas, antes ocultas tras puertas y postigos, ahora se desplegaban breves, nerviosas, trémulas, como si sintieran un látigo invisible rozando sus nucas. A cada paso, el suelo de tierra apisonada devolvía el eco sordo de tus botas, el único latido que parecía desafiar al silencio pesado. En la plaza, la voz del hombre de autoridad aún reverberaba en tus oídos. El orden ha cambiado, había dicho, y aunque las palabras pesaban más que cualquier piedra en mano, su amenaza llevaba un filo invisible que cortaba más profundo. La resistencia será traición. Algunas cabezas se alzaban momentáneamente, en una mezcla de miedo y rabia contenida, pero apenas un segundo. Después, el gesto se disolvía y el susurro del miedo se extendía como sombra creciente. Giraste la esquina hacia la calle contigua, tratando de encontrar un sentido entre el caos latente. Cada paso era una pugna contra la melancolía que se anidaba en tu pecho, un eco tenue de tiempos mejores, pero ahora eclipsado por la urgencia que rompía la monotonía, como un viento helado. Al doblar, vislumbraste a una mujer encorvada, envolviendo con rapidez un pequeño bulto en un trapo raído. La luz menguante acariciaba su espalda curva, y en sus manos, surcadas por el tiempo y la dureza, temblaba esa mezcla incierta de miedo y resolución. Su respiración era un hilo frágil, y su silencio parecía un juramento sellado con la tierra. No te atrevías a interrumpirla, ni a forzar palabras que tuvieran respuestas vacías. El tiempo no era un aliado. Hoy seguías avanzando, y el sonido metálico de una puerta cerrándose tras de ti parecía marcar el fin de lo que conocías. El panorama se despejaba ante ti y sin querer recordaste la azada en tu mano, su mango áspero, familiar, un ancla en la tormenta que se asomaba. La rutina de afilarla, barrer el suelo, morder esa corteza seca, de pronto parecía inútil, como un amuleto roto, desprovisto de fuerza, pero aún así la sostuviste con firmeza. La plaza principal ofrecía una escena rota, donde la quietud era un escenario vacío que ocultaba historias contenidas bajo la superficie mate. En algún rincón, los murmullos eran ahora casi voces, y las sombras alargadas se enredaban como hilos enredados de un telar improvisado. Entre esas figuras, un niño apareció fugaz. Su risa intentaba perforar el ambiente, denso, pero era apenas un ruido hueco, un esfuerzo torpe por aferrarse a lo conocido. Lo viste esconderse tras un muro, ojos grandes encendiendo brevemente aquella llama de esperanza infantil, desvaneciéndose luego en la penumbra creciente. Más allá, un hombre de mirada severa salió de una taberna oscura, sus pasos firmes pero cargados con la sombra del peligro. Cruzó la plaza con un silencio efímero que contenía más que una amenaza. Traía consigo la sensación de que la calma no era más que una ficción, una página vieja que alguien había arrancado sin aviso. Un viento frío comenzó a remolinar hojas secas y polvo, mezclándolos con un aroma nuevo y áspero, metal oxidado y sudor frío. Acariciaba tu piel con dedos cortantes, despertando una conexión visceral con la tierra seca que parecía pulso apagado de
Un mundo al borde del estallido. El sol, pálido y escurridizo detrás de nubes que vestían el cielo de gris opaco, se resistía a pintar el día con luz cálida. Los rayos eran tímidos, intermitentes, como alguien que duda en revelar secretos demasiado pesados para soportar. La luz se filtraba apenas entre las grietas, produciendo destellos fugaces al rozar los contornos de una plaza que se desdibujaba lentamente. Entonces, un crujido seco desde una ventana cercana captó tu atención. Al mirar, viste una sombra que se movía con rapidez, casi desvaneciéndose al contacto con la penumbra. Ese gesto, pequeño pero decidido, hablaba de acciones urgentes, como un trueno silencioso que te sacudía desde dentro. A lo lejos, las campanas de iglesia rompieron el silencio frío. Sus toques eran erráticos, no escalares ni rituales, sino improvisados, como los latidos irregulares de un corazón que sabe que algo está mal. El sonido se mezclaba con el rumor creciente de gente escondiéndose, desapareciendo tras puertas y ventanas, dejando atrás ecos inquietos. Te detuviste un instante, dejando que la azada descansara sobre tus hombros. Respiraste el aire con esa mezcla áspera que alguna vez supiste domar, pero ahora incómoda, cargada de presagio. Tus pensamientos se encendían con la certeza de que nada podría seguir igual, que la puerta entre la seguridad y el abismo ahora estaba entornada. El murmullo desde las callejuelas se convirtió en un llamado, una voz tan baja que parecía un suspiro casi arrastrado por el viento. Pero por encima de todo, escuchaste un nombre pronunciado con un tono que helaba la sangre y prometía que el destino, como una sombra, estaba a punto de posar una mano firme sobre ti. Y entonces una sombra más oscura que la noche se deslizó a tu lado, susurrando con voz hecha de ecos. Es hora. El tiempo se congeló brevemente, mientras tu corazón apretaba el ritmo. El peso de la tierra, el olor a maíz y ceniza, y esa promesa fría en el aire, todo te empujaba hacia adelante, aunque el miedo se enredase en tus entrañas. El día se desvanecía, pero la historia apenas comenzaba. La penumbra creciente ya no era solo sombra móvil, sino ese velo denso que envuelve el aire, espesándolo hasta hacer cada respiración una pequeña lucha. Caminaste más allá del umbral, sin prisa, pero con la urgencia invisible de quien sabe que los pasos pueden ser la última línea hasta la supervivencia. El suelo de tierra agrietada parecía absorber cada uno de tus pisadas, como si el pasado doliera bajo tus botas. Los murmullos que flotaban por las callejuelas ahora se volvían palabras retenidas a medias, promesas de un caos a punto de estallar. El silbido del viento colaba entre las esquinas, trayendo un olor metálico que se mezclaba con la tierra seca, un aroma que los pulmones registraban sin saber si era respiro o amenaza. Un destello gris iluminó un rostro desde lejos, la figura de un niño que atravesaba la plaza con pasos apresurados pero inseguros, como si se adentrara en un territorio donde el miedo fuera la ley no escrita. Su sombra se alargaba y acortaba contra las paredes, un eco fugaz de la infancia que parecía desvanecerse al contacto con la realidad agrietada. Te vieron los ojos un instante, esa chispa sagrada de inocencia temblorosa, antes de que desapareciera tras una puerta cerrada con un portazo seco. Seguías avanzando, el mango áspero de la azada firmemente apretado en tus manos, la herramienta ya no solo útil para abrir la tierra, sino amuleto y bastón para cruzar un paisaje cambiante.
La plaza que antes se había sentido como un refugio risible era ahora un escenario fragmentado, como un tablero que alguien acababa de reordenar sin avisar. Al fondo, un grupo de figuras se movía bajo un árbol carcomido. Sus voces apenas alcanzaban a tus oídos. Algún viejo juramento o discusión tesada, tal vez. Pero lo que emergía del tumulto eran palabras cortadas, fragmentos colgados entre la bruma que parecían describir una realidad que no podías ni imaginar. Había nombres, órdenes, una sombra que circulaba en conversaciones clandestinas y decididas. El viento frío serpenteó en un suspiro, recorriendo las paredes con el rastro de hojas secas y tierra revuelta. Pensaste en el aroma gris del maíz fermentado, en el pan áspero que ya no ofrecía consuelo, y la idea se coló como una daga. Nada sería igual después de hoy. La rutina, con su monotonía cansina, había recibido un golpe bajo, uno que la haría tambalear para siempre. Tus ojos se posaron en una vieja mujer que desde la ventana más alta observaba sin atreverse a salir. La luz menguante recortaba su perfil, un contorno de años y silencio. Sus manos, arrugadas como cortezas, se aferraban al marco con una tensión que mezclaba esperanza y resignación. Alguien más le había mencionado el advenimiento de aquello que ya no podía esquivar. Un sonido distante interrumpió la penumbra. Unas campanas, torpes y erráticas, marcando el paso de un tiempo que parecía escaparse. Eran diferentes a las campanas rituales que alguna vez habían llamado a la paz. Estas parecían un alerta lastimero, un grito ahogado suspendido entre la tierra y el cielo gris. Seguiste mirando el horizonte, donde las nubes se extendían como vendas sobre la plaza. La luz se debilitaba, pero no por el mero paso del día, sino por algo que se filtraba desde el alma misma del tiempo. Un temblor sutil, un preámbulo de un vacío que abría la boca para engullir lo conocido. De repente, un murmullo más fuerte subió de la multitud dispersa, y en la distancia distinguiste voces movidas por el miedo y la urgencia. La plaza. Ese espacio antes neutral se había transformado en un tablero, donde cada movimiento contaba. Y tú sentiste que tus dedos se apretaban con más fuerza en el mango de la azada, como intentando aferrar todo lo que quedaba de un mundo en ruinas. Entonces, un hombre emergió de las sombras, con un paso firme y mirada helada. Su rostro, aún en penumbra, mostraba una expresión que no admitía discusión. No dijo palabra al principio. Solo dejó caer un sobre grueso sobre una mesa improvisada en la esquina, el sonido seco como un disparo que retumbó en el silencio expectante. Los ojos de quienes lo miraban se clavaron en ese gesto, y sin que nadie hablara, todos supieron que lo que guardaba ese sobre era el último aviso, la marca de un cambio inevitable. Un suspiro colectivo, casi inaudible pero imborrable, recorrió la plaza. El hombre dio media vuelta y se perdió entre callejones retorcidos, como una sombra que desaparece dejando tras de sí el eco de una amenaza. Te quedaste allí, con la azada que descendía lentamente hacia el suelo, sintiendo el peso de una decisión que no podrías aplazar. La oscuridad se arrastraba entre las piedras, y el frío se hacía más neto, frotando la piel con dedos afilados. Alzaste la mirada una última vez hacia el cielo oscurecido, donde un pájaro solitario surcaba las nubes bajas, un trazo desesperado de libertad en medio de la opresión creciente. Y entonces lo escuchaste, un susurro, apenas un hilo flotante,
que rozó tus oídos con la delicadeza de una promesa rota, un nombre que nadie debería pronunciar en voz alta, una palabra que contenía el peso de un destino sellado y que con esa sola invocación desató una tormenta que en silencio empezaba a arrastrarte hacia el abismo. El aire se palpó denso, y el último rayo de sol que luchaba por sobrevivir pareció apagarse en ese instante, y en esa quietud infinita supiste que el próximo paso definiría no solo tu historia, sino la de todos quienes aún respiraban bajo aquella sombra creciente. El crepúsculo extendía sus dedos grises sobre la plaza, y el aire se volvía más pesado, un manto opaco que robaba calor y esperanza. Sostener la azada ya no parecía un acto de trabajo, sino una promesa de resistencia, un gesto tímido contra el desmoronamiento que acechaba cada esquina. El murmullo bajo se intensificaba, como una respiración contenida, que iba a estallar en un suspiro de desesperación. Las fachadas de adobe, antes apenas testimonios silenciosos de días interminables, ahora parecían encorvarse bajo el peso del temor. Las ventanas se oscurecieron como ojos huidizos, y el zumbido de voces fragmentadas serpenteaba entre las calles estrechas. Sentías la mirada invisible de aquellos que te observaban desde los rincones sombríos, manos apretadas contra los bolsillos, rostros tensos que compartían el mismo secreto. Algo intolerable se acercaba. Te desplazaste, con cuidado pero sin detenerte, siguiendo el eco distante de pasos que resonaban como tambores apagados contra la tierra seca. La azada hundió su filo en el suelo varias veces, un intento desesperado de aferrarte a un precedente, a un mundo donde las herramientas tenían un propósito claro. Pero ese mundo ahora parecía una ilusión frágil, rasgada por el roce crudo del presente. En la distancia, el perfil de un hombre apareció a medias entre la penumbra y los claros de la tarde. Su silueta firme emanaba una autoridad implacable y llevaba consigo un mensaje invisible que atravesaba alientas y dudas. No cruzó palabra, pero el gesto con que alzó la mano para llamar el silencio fue una sentencia. La plaza, que hasta hacía poco había contenido susurros, se congeló. No había ni un solo sonido que perturbara ese instante suspendido. Tu corazón se aceleró contra las costillas, y la textura áspera de la azada se profundizó bajo tu mano como si pudiera contener tu incertidumbre. Entonces miraste hacia las grietas del suelo, un rastro nuevo, fresco y vibrante, como un hilo de sangre caliente que escapaba a la sequedad de la tierra. Seguías ese sendero sin moverte, como si cada pie en la tierra pidiera un consenso contigo mismo. Una voz débil emergió de entre la sombra cercana, apenas un susurro que se coló entre el viento. Es hora. No supiste si era un mandato o una plegaria, pero la realidad tembló contigo. El ritmo monótono de la rutina se había roto irremediablemente, y pese a todo, todavía intentabas aferrarte a las pequeñas certezas. El aroma del maíz aún flotaba. El polvo siguió siendo polvo, y tu aliento dibujaba nubes efímeras en el aire frío. Pero el encanto se había roto, la penumbra crecía, y con ella la certeza de que ese día era un umbral. La plaza ya no era un refugio, sino una frontera, donde cada mirada se convertía en interrogante y cada sombra en amenaza potencial. Intentaste reconocer rostros entre la multitud disuelta, algunas viejas figuras, jóvenes,
niños asomando miradas furtivas, todos ellos atrapados en la misma red invisible. Un grito ahogado resonó lejos, una ráfaga de desesperación, o quizás un alarido de advertencia. La gente reaccionó con un movimiento espasmódico, una ruptura que dejaba atrás la calma fingida y los gestos medidos. Te quedaste inmóvil, la azada temblorosa en la mano, sintiendo cómo el pulso del miedo palpitaba en sincronía con el tuyo. El hombre que había irrumpido antes reapareció para dejar un sobre una mesa improvisada, a un lado de la plaza. El sonido del papel rozando la madera fue seco, afilado, y el silencio se tragó cualquier comentario o pregunta. Sabías que ese sobre contenía el peso de decisiones irreversibles, una marca de un poder que ya no prometía justicia, sino sometimiento. Miraste hacia el cielo, donde el último rayo de sol intentaba abrirse paso entre las nubes densas. La luz se fragmentaba, danzando en haces quebrados que parecían lágrimas congeladas, la última resistencia de un día que se moría para dar paso a algo oscuro y vasto. Respiraste hondo, dejando pasar ese aire rancio y acídulo, consciente de que en poco tiempo nada volvería a ser igual. Cerca de ti, una figura infantil apareció fugaz. Sus ojos brillaban con una mezcla de inocencia y el reflejo tembloroso de un mundo que parecía derrumbarse a su alrededor. Te vio y esquivó la mirada, como buscando refugio en la certeza de su propia inocencia. Pero incluso en ese instante breve, viste cómo la sombra comenzaba a envolverlo. También, lenta, inexorable. El silencio que siguió estuvo cargado de promesas invisibles y amenazas tácitas. Tu espectro de rutina se desvanecía en la frontera entre la penumbra y el miedo. Cerraste los dedos en torno a la azada, ese testigo de jornadas pasadas, resignificándola como un amuleto de lucha. De repente, una figura conocida emergió desde un callejón lateral, sus ojos oscuros y profundos destellando con una mezcla de urgencia y secreto. Estaba cerca, demasiado cerca ahora. Sus palabras fueron apenas un susurro que se coló directamente en tus pensamientos. Ya cruzaron el río, la sombra no tardará en caer aquí. La frase caló hondo, y el peso de lo inevitable se hizo tangible. La plaza parecía contraerse y encoger el espacio, y el aire espesarse hasta quemar. Parecía que hasta la tierra misma retenía la respiración, aguardando el primer movimiento del tablero que se desplegaba ante ti. Un viento súbito arrastró las hojas secas, un latido frío que te rozó como el toque prohibido de algo que sabes que no existe. En ese instante, la noche pareció mutar en un gigante silencioso que agitaba sus brazos invisibles, dispuesto a envolverlo todo. Con la azada en la mano, diste un paso adelante y tus ojos buscaron el horizonte, donde la sombra se cernía, oscura y lenta, a punto de posarse. La penumbra ya no era solo un velo, era una promesa, y tú ibas a ser parte del siguiente capítulo. El nombre susurrado que resonó en tu memoria volvía como una advertencia última. El silencio pesado se rompió en un corazón que latía fuerte, mucho más rápido que el murmullo que lo rodeaba. Algo estaba por suceder, y en ese instante supiste con una claridad helada. La puerta que antaño te protegía estaba a punto de caer. La noche caía lentamente, y con ella el último suspiro del día se aferraba a las paredes de adobe,
como un lamento que no terminaba. La azada descansaba contra el umbral, y el aire retenía un silencio que pesaba más que cualquier palabra dicha. Las sombras ya no danzaban con la ligereza de antes, eran manchas oscuras que se estiraban, extendiendo sus dedos para tocar cada rincón con promesas de incertidumbre. Tus pasos, por fin, rompieron la quietud con un eco seco y cansado, mientras caminabas hacia la plaza que parecía un océano inmóvil, cuyas olas eran gestos contenidos. Allí, cada rostro se movía entre la resignación y la alerta, una mezcla que no necesitaba palabras para ser comprendida. La luz moribunda del sol se colaba entre los tejados rotos, dibujando rayos pálidos que apenas tocaban el polvo suspendido en el aire. Un murmullo creció, asomándose desde los rincones, con una fuerza sutil pero insistente. Voces calladas, prisioneras del temor, que escapaban en fragmentos, nombres, órdenes, secretos compartidos a medias. Avanzaste por la plaza, sintiendo el frío de la tierra seca crecer bajo tus botas y la humedad inesperada de un viento que traía un aroma a metal oxidado, mezcla de promesa y amenaza. Desde lo alto, una figura encorvada observaba con ojos que guardaban años y secretos. Sus manos aferraban el marco de la ventana como si quisieran sujetar el presente con la fuerza de un puño. A su lado, unas campanas, torpes y descoordinadas, rompían el silencio tormentoso, marcando no un llamado habitual, sino un aviso entrecortado. Algo estaba por romperse definitivamente, y el tiempo se deshacía en cada tono. El corazón latía fuerte en tu pecho, como si quisiera despertar algo durmiente. En la mano la azada era más que una herramienta, era un ancla en medio de un mar que se agitaba sin aviso. Sin embargo, el peso que sentías era distinto, más profundo, como la certeza de que la rutina de barrer, afilar y morder el pan se había convertido en un eco vacío frente a un destino que se anunciaba ineludible. Un grito ahogado resonó a la distancia, y el movimiento de la multitud se volvió un oleaje impulsivo, una ruptura que dejaba atrás la fachada de calma fingida. Tú, quieto, dejaste que la respiración se hiciera pausada, mientras la sombra alargada de aquel hombre de autoridad se convertía en un espectro que absorbía la luz como un imán oscuro. Entonces, en el borde de la plaza, surgió un rostro conocido, una mujer joven, ojos brillantes y tensos, que sujetaba algo entre las manos temblorosas. Sus labios se movieron sin sonido, apenas un gesto contenido que buscaba compartir urgencia y miedo. Cruzaste la mirada, y en ese instante se selló un pacto no escrito. La tarde se vestía de un presagio que nadie podía ignorar. Las calles se fueron vaciando poco a poco, dejando ecos mudos y ventanas opacas como ojos cerrados ante la tormenta. En cada rincón, la esperanza se mezclaba con la duda y el aroma áspero de la tierra. Seca se impregnaba de una neblina densa, casi palpable, que envolvía el alma de todo lo conocido. El aire se movió con un susurro nuevo, un mensaje arrastrado por el viento. Ya cruzaron el río. La frase se desplegó en tu pecho con el frío de un filo invisible, lanzando sombras que parecían abrazar cada pensamiento. No era solo un aviso, era una advertencia suspendida entre el aliento y el polvo. Siguiendo esa sombra, sentiste un estremecimiento sordo mientras el cielo se vestía de un gris denso,
como una cortina que caía sobre el escenario frágil de la plaza. El último rayo de sol jugaba a esconderse tras nubes que parecían respirar con vida propia, tensándose antes de soltar la tormenta que se avecinaba. Perdiste la noción del tiempo, atrapado entre el ritmo lento y cortante de la noche que se expandía. Entonces, un sonido distinto emergió con fuerza, pasos decididos y firmes que resonaron con un eco de autoridad. Surgió un hombre del borde de la penumbra, y su sola presencia rasgó el aire con un peso que heló el ambiente. No habló al principio. Sus ojos oscurecidos recorrieron sin piedad a quienes temblaban bajo esa luz menguante. Finalmente, su voz brotó, seca y punzante, como el metal rozando piedra. El día ha terminado. Lo que viene ahora no permitirá error. La plaza entera quedó suspendida en un instante sin sonido. Ese latido entre la esperanza y el terror fue el preludio de algo más profundo. Tus dedos se cerraron con fuerza en torno al mango áspero de la azada, y la tierra a tus pies pareció emblar con un grito ahogado, y entonces cayó. No fue un estruendo ni una tormenta, sino una sombra amplia que se deslizó desde los callejones hacia el corazón mismo de la plaza, arrastrando consigo el peso de todas las promesas rotas y los silencios que se habían guardado. Aquel nombre volvió a cruzar el aire, un susurro afilado como un cuchillo, una marca indeleble en el destino compartido. Tus ojos buscaron el horizonte, pero más allá de la penumbra solo había un abismo oscuro, listo para tragarte. Y justo en ese instante, con la oscuridad abrazando cada vértice, una mano invisible pareció rozar tu hombro. Era la señal de que la historia, hasta entonces escrita en susurros, estaba a punto de explotar en gritos. No había vuelta atrás. El cielo se tornaba un gris, olvidado. Una manta pesada que apretaba la plaza, con un silencio que ya no era ausencia, sino presencia palpable. El aroma a tierra seca y ceniza aún flotaba, entrelazado con el sudor frío que el miedo dejaba en cada piel. La azada reposaba en la mano, un peso familiar que ahora se sentía distinto. No más un simple instrumento de trabajo, sino una promesa tenue de fortaleza en un mundo que parecía desmoronarse. Caminaste lentamente hacia el centro de la plaza, donde las sombras finalmente se mezclaban no solo con la penumbra, sino con la incertidumbre acumulada. La multitud, invisible y esparcida, había desaparecido tras las puertas cerradas y las miradas esquivas, dejando un escenario quieto, expectante, como si incluso los muros esperaran un signo de que la tormenta fuera a pasar. Recordaste la figura encorvada en la ventana alta, apretando el marco con fuerza. Más allá, las campanas todavía vibraban con ese tintineo irregular y casi lastimero, como si aquel metal doblado fuera el lamento de un mundo que se resistía a rendirse. Cada sonido remanente parecía un eco distante de tiempos más simples. Ahora el tiempo parecía haberse detenido en ese instante suspendido, con un futuro que pendía como un hilo fino y frágil. Bajaste la mirada hacia el trozo de pan que aún descansaba en tu mesa improvisada, esa corteza seca que tantas mañanas te había acompañado parecía casi un relicario, un vestigio del ayer recubierto por el polvo y lleno de toda la esperanza que aún se negaba a extinguirse. Lo apretaste ligeramente, sintiendo la textura áspera bajo tus dedos
y un pequeño hálito de calma comenzó a recorrer tu pecho. Aquella rutina, tan ingrata y rígida, era ahora una raíz firme desde la cual crecer. No importa cuán temblorosos fueran los futuros pasos. El frío empezó a deslizarse por tus huesos, pero era diferente esta vez. No era miedo, sino la evidencia tangible de que habías cruzado un umbral invisible. La plaza, aunque vacía, contenía en su silencio toda la memoria acumulada de jornadas largas, de luchas calladas y esperanzas escondidas. No era solo un espacio, era un testimonio, un refugio que resistiría más allá de la sombra que se acercaba. De repente, un murmullo sutil emergió, como un hilo de viento que entraba por entre las grietas de adobe. No era la alarma del miedo, sino la susurrante confirmación de que no todo estaba perdido. Ese murmullo creció en una voz cálida, baja y acompasada, que parecía salir de la tierra misma y llenar cada rincón con un aliento suave de resistencia y continuidad. Te sentaste entonces contra la pared, el cuerpo cansado pero en paz, mientras observabas cómo la luz menguante se filtraba por las aberturas, dejando formas difusas. Un niño que aparecía y desaparecía detrás de un muro, la anciana que observaba desde el interior de su hogar, la mujer joven con ojos tensos que ahora respiraba con una calma renovada. Todos unidos, invisibles, en un tejido de miradas que afirmaban un mismo pacto silencioso. La azada, ya sin peso ni urgencia, reposó a tu lado. El viento arrastraba las hojas secas, llevándolas en una danza lenta que parecía recitar la historia silenciosa de todos los que habían resistido antes que tú y que apoyarían el día siguiente. Entre esas hojas, quizá las historias de quienes no temieron el cambio, sino que lo recibieron como un paso inevitable, una página más en el libro eterno de la tierra. El sol dormía tras nubes que ya no amenazaban tormentas, sino que guardaban el secreto de un mañana diferente. La noche no era ya un fin, sino el telón que cubría una promesa. La resistencia, esa fuerza callada y constante, no entendería de silencios cuando debía hablar con hechos. Respiraste profundo y dejaste que el aire áspero se asentara en tus pulmones, como un recibimiento. La plaza, la tierra seca, la pequeña casa de adobe, el aroma a maíz fermentado y carbón, todo se convertía en un abrazo tenue, en el refugio imperfecto que, aún en la incertidumbre, sabía que siempre habría lugar para quienes sostienen la esperanza. Y mientras el tiempo se deshacía, suave y acompasadamente, te permitiste cerrar los ojos por un instante. La historia, tu historia, seguía viva, tallada en cada textura, en cada sombra, y tejida a fuego lento en el silencio que ahora daba paso a un sueño reparador, un sueño donde quizá el sol volvería a brillar con una luz distinta. Así, con la última bocanada de aire fresco, que rendiste, no a la sombra, sino a la calma paciente de un nuevo comienzo. La oscuridad te abrazó con la dulzura de quien comprende que la batalla termina cuando la mente encuentra su descanso. Y en ese reposo, la promesa de un mañana aguardaba, infinito y sereno, al otro lado del silencio.